Exaltado sea el nombre que está por encima de todos, el nombre Jesús. Y bien sabemos que la palabra Jesús significa Dios salva. Hermanos, que si meditamos sobre eso, Dios quiere que tú seas salvo. Dios quiere llevarte a su presencia. Dios quiere que experimentes su gloria. Dios quiere que experimentes su paz, su gozo, su felicidad sin límites. ¿Cómo no darle gracias a Dios por este día que Él nos da? Y particularmente el día de hoy porque celebramos la fiesta de los grandes pilares de la iglesia. ¿Y quiénes son ellos? Sí, Pedro y Pablo, San Pedro y San Pablo. Así que a todos los Pedros, pues muchísimas felicidades, enhorabuena en este día y que sigamos el ejemplo de San Pedro, quien lo dio todo por amor a Cristo. Y San Pablo, que hizo precisamente lo mismo, ¿sí? Un converso a la fe cristiana, a la iglesia católica, y por mucho tiempo persiguió a los cristianos, pero llegó un momento en que dijo, no, hay que cambiar el rumbo de mi vida. Y así lo hizo, y por la gracia de Dios se convirtió en el apóstol de los gentiles, es decir, de aquellos que no conocían el único y verdadero Dios. Tenemos un programa muy interesante en el día de hoy, así que vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la palabra amén significa así sea. Así sea, Señor. Que así sea, mi Dios, que hagas con cada uno de nosotros según tu santa voluntad. A veces, Señor, somos un poquito sordos, un poquito necios, un poquito rebeldes. Y como que no te obedecemos, Señor. No te obedecemos. Optamos por caminar en nuestro propio camino, que al fin y al cabo es el camino del mundo, sin ti. Porque el camino que eres tú, Señor Jesús, es a veces difícil de caminar, mi Dios. Implica cargar con una cruz, la cruz de la renuncia a mis deseos, mis placeres, mis gustos, para hacer tu voluntad. Pero si no nos damos cuenta de que no nos pertenecemos a nosotros mismos, tú nos has comprado un gran precio. Somos hechura de tus manos, mi Dios. Tú nos has comprado el precio de tu cruz en el Calvario. No somos nuestros. Porque la única forma de obtener la verdadera vida, que es el cielo, es dejándonos transformar por ti. Como la arcilla se deja transformar en las manos del alfarero. Transfórmanos, Señor. Libéranos, Señor, de todo aquello que nos impide caminar en el camino de la victoria y de la vida, que eres tú, Jesús. Ayúdanos a estar conscientes de que la vida es corta. Y como bien dice San Pablo, se termina el espectáculo. Nadie queda aquí de semilla. Todos en algún momento u otro vamos a tener que ir a tu presencia. Y qué hermoso poder decir, Señor, misión cumplida, mi Dios, misión cumplida. Caminé mano a mano contigo, Jesús. A pesar de las caídas que tuve, tú me levantaste de nuevo, Señor, y yo me dejé levantar por ti. Tú me sanaste una vez más, Señor, y me dejé sanar por ti. Tú me liberaste, Señor, y me dejé liberar por ti. ¿Y por qué digo, me dejé liberar por ti, me dejé sanar por ti? Porque hay personas que se hunden en la miseria de una vida sin Dios y ahí se quedan. Porque no quieren ser liberados, porque no quieren ser sanados. Porque prefieren esa vida de miseria, esa vida de pecado, a una vida en que tú nos transformas, Señor, y nos haces más y más de verdad, imagen y semejanza tuya. Para eso fuimos creados, Señor, para ser tu imagen
para ser semejante a ti, Señor, no que seamos nunca como tú, jamás, pero como un espejo, Señor, que proyecta la imagen de ese que se mira en él. Así estamos llamados a ser nosotros, Señor. Que al vernos a nosotros, al verte a ti, hermano, al verte a ti, hermana, puedan ver un destello de Dios en tu vida. Puedan ver un reflejo de Dios en tu vida. Puedan ver un hálito de Dios en tu vida. Bendice, Padre Santo, a cada uno de tus hijos, de tus hijas. Ayúdanos, oh Dios, a seguir el ejemplo, no de los que hacen las cosas mal hechas, aunque estén dentro de la iglesia. Ayúdanos, oh Dios, a seguir, a imitar, a ser como los grandes santos de la iglesia en este día, como San Pedro y como San Pablo. Que llegó el momento en su vida, y ese es el día, ese es el momento de cambiar, ese es el momento de acercarnos a ti, Señor. Ese es el momento de decir, basta ya de mi vida pasada, basta ya de jugar contigo y jugar con Satanás. Quiero ser tuyo, Señor. Quiero vivir para ti, Señor. Quiero amarte a ti por encima de todo, Señor. Y que seas tú, Dios, el que me enseñe a caminar en el camino de la perfección, en el camino de la santidad, en el camino de la vida, que al fin y al cabo eres tú, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén, Señor. Bendito seas, mi Dios. Hermanos y hermanos, damos gracias a Dios por tantos de ustedes que nos escriben, que nos llaman pidiendo oración y confíen en nosotros para que nosotros podamos apoyarlos a ustedes en sus momentos de necesidad y en sus momentos de alegría y en sus momentos de acción de gracias también. Pedimos por María José, por su salud. Ella es de California, que también pide por la salud de Modesto. De Modesto, California, ¿sí? Pide por su salud y por un empleo, que el Señor la bendiga en abundancia y que pueda encontrar ese trabajo pronto y que pueda ser liberada de cualquier anomalía que pueda tener en su cuerpo. Alejandro, de Italia, dice, Jesús siga bendiciendo su ministerio pastoral. Muchísimas gracias, Alejandro, muchas bendiciones y gracias por ver el programa tan lejos, pero sin embargo tan cerca también. Jocelyn de Virginia Beach pide por su familia, pide sanación de sus corazones, sí, y que el Señor la bendiga el corazón de ella y el corazón de su familia también. Juan Pablo de Medellín, Colombia, dice que lo ve con frecuencia por televisión y que lo admira bastante. Se refiere a mí, que Dios te bendiga, Juan Pablo. Dice, espero que sea de verdad, no solo que sea un santo sacerdote de verdad, y no solo en apariencia, pues. Solo Dios puede juzgar eso, ¿no? Yo trato todo lo que pueda, la última palabra la tiene el Señor Jesús. Ana María de Costa Rica pide oración por sus hijos y por toda su familia. Muchísimas bendiciones, Ana María, por ti, por tus seres queridos. Y también pedimos por toda Costa Rica, pedimos por Nicaragua, pedimos por Honduras, pedimos por El Salvador, pedimos por Panamá, pedimos por todos los países, no solamente de Centroamérica, pero de América Latina, de Europa y sí del mundo entero, y que haya paz en nuestros países y en el mundo entero. Luis de Las Vegas pide al Señor guíe sus pensamientos siempre. Muchísimas gracias y que Dios guíe tus pensamientos también y los de tu familia. Carmen de México saluda y agradece por sus programas, agradece también pues por todo lo que hacemos. Que Dios te bendiga y muchas bendiciones para ustedes. Estoy con un ojo medio cerrado porque estoy viendo doble. La edad, pues ustedes saben cómo es la cosa. Digo, muchos de ustedes no sabrán, pero yo sí lo sé. También ven por todos aquellos que piden oración a través de los medios de comunicación social que tenemos a nuestro alcance. Y quiero decirles que los únicos medios oficiales en las redes de este servidor, el Padre Pedro, son los siguientes. Estamos en Facebook y para comunicarse con nosotros vía Facebook, por favor, vayan a facebook.com/ppedronunes, facebook.com/ppedronunes. Estamos también en X, que era el antiguo Twitter, y también estamos en Instagram y en YouTube.
comunicarse con nosotros, bien simple, vayan a Padre Pedro Núñez, y ahí se comunicarán con este siervo. También quiero decirles que por favor tengan mucho cuidado con perfiles falsos que piden dinero en mi nombre. Eso nunca lo haríamos a través de estos medios que acabo de mencionar. Pues como dije hace un ratito, estamos celebrando una fiesta muy importante en el mundo entero, ¿sí? Y es la fiesta de dos grandes pilares de la iglesia. Personas que mucha gente decía, y sobre todo, ¿verdad?, cuando los veían a ellos en función de liderazgo, ¿y estos de dónde salieron? ¿Estos de dónde salieron? Pedro, un humilde pescador, nada que ver, su conocimiento teológico era muy pobre. ¿Por qué? Porque su vida era dedicada a pescar. Y sin embargo, ¿qué es lo que le dice el Señor Jesús a Pedro? Le dice, dejarás de ser pescador en este lago, en el lago de Galilea, y serás pescador de hombres. Serás pescador de hombres. Habían agarrado muchos peces. Habían pescado muchísimos peces. Las barcas estaban por hundirse. No habían pescado nada en toda la noche, nos dice la palabra de Dios, pero cuando Jesús le dice, vuelvan adentro, es decir, perseveren, no sean por vencidos. Y eso creo que es una palabra para ti y para mí también, porque a veces la tendencia en nuestro caminar con Dios es darnos por vencidos, ¿verdad que sí? Demasiado el trabajo, muy agobiante, ya no aguanto más, que lo haga otro, tantas cosas que decimos. Y a veces solamente para desahogarnos un poco, ¿no? Porque la tarea es ardua, es dura, definitivamente. No es fácil, el camino de Dios no es fácil. Tenemos que entender esa realidad, no es nada fácil. Pero sin embargo vale la pena. Jesucristo vale la pena. Él pudo haberse bajado en la cruz y haber dicho, no vale la pena. Esta gente nunca va a ser mejor. Esta gente está embarrada en el fango, en el lodazal de sus vidas y nunca van a cambiar. Pero sin embargo Jesús se mantuvo en la cruz. A pesar de todo, Él perseveró. Y de nuevo, el Señor Jesús lo va a decir, que el que persevera alcanza. Y el que persevera se salvará. Eso fue lo que hizo Pedro. No se dio por vencido. Con sus faltas, con sus defectos, aún con los momentos en que decía, ya no más. Es una palabra en griego, upago, que se usa en el Evangelio según San Juan, capítulo 21, en que ya Pedro se daba por vencido y quería regresar a lo que era antes, quería regresar a pescar. Sin embargo, Jesús estaba a la orilla del lago. Muchachos, ¿tienen algo de comer? El sentido de buen humor del Señor, ¿no? Y se dio cuenta entonces Pedro de que era Jesús y dice que se tiró al agua y empezó a nadar hacia él. Qué bonito, ¿no? Y después, pues, poco a poco, en su perseverancia con Dios y con la fe, pues llegó a ser un gran santo para la gloria de Dios. Y Pablo, la misma cosa. Pablo era un hombre que perseguía a los cristianos, bien lo sabemos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 1 en adelante. Cuando Pablo tiene esa experiencia, Pablo se llamaba Saulo de Tarso. Esa experiencia de Jesús que le dice, ¿por qué me persigues? Esa voz venía del cielo, ¿por qué me persigues? ¿Y qué le dice Saulo? ¿Quién eres, Señor? ¿A quién estoy persiguiendo? Y le dice él, yo soy Jesús, le contesta la voz. ¿A quién tú estás persiguiendo? Al perseguir a la iglesia, hermanas y hermanos, perseguimos a Jesús. Al hablar mal del Papa, hablamos mal de la iglesia y por lo tanto hablamos mal de Jesús. Mucho cuidado. Definitivamente que hay deslices en la iglesia. Somos humanos. Madre Teresa de Calcuta decía que tenemos un problema grande en la Iglesia Católica y el problema es que ustedes y yo estamos en ella. Claro, porque no somos perfectos, estamos con la esperanza puesta en Dios de caminar en el camino de perfección, pero falta. Entonces, en vez de degradar, de aplastar, de echar abajo, ¿por qué no oramos cuando vemos una situación que merece que oremos para que el Señor componga lo que está después, lo que está roto? ¿Por qué no? ¿Por qué no, en vez de usar la lengua para destruir, por qué no usar la lengua para construir, para levantar, para dar buenas opiniones
y buenas esperanzas. ¿Por qué no? El caso es que nos dice la palabra de Dios en la carta a los Corintios, en el capítulo 12, comenzando con el versículo 7 en adelante, que todos tenemos dones. Y aunque muchas veces esos dones no resalten porque los tenemos escondidos, los talentos que tenemos guardados, ¿verdad? La palabra de Dios también nos habla de los talentos guardados, que si no los usamos los perdemos. ¿Y cómo todos tenemos talentos? ¿Para qué? No solamente para nuestro bien, sino para edificar el reino de Dios, para construir el reino de Dios, para hacer de este mundo lo mejor. Entonces, en vez de decir, yo no puedo, yo no sé, es decir, Señor, si tú quieres que yo lo haga, muéstrame el camino. Jesús no llama a los capacitados, Jesús capacita a los que Él llama. Y Él te está llamando a ti hoy, y me está llamando a mí hoy también. ¿Para qué? Para que sigamos haciendo su obra. Esa obra que Él comenzó hace 2000 años atrás. ¿Y cuál es la obra que Él comenzó? Salvar a la humanidad. Comenzando con tu familia, comenzando con tu propia casa. Mira a tus hijos, mira a tu esposo, tu esposa. Una palabra de fe puede cambiar el corazón de esa persona. Una palabra, un gesto de fe, de amor, puede transformar a alguien que tú has pensado que por tanto tiempo no te ha escuchado, que por tanto tiempo ha sido sorda a las cosas de Dios. Pero llega un momento, como dice ese dicho, tanto va el cántaro a la fuente hasta que se rompe. Y qué hermoso poder decir, Señor, yo no experimenté tu presencia solo en mi vida y aquí estoy en el cielo, pero también a través de una palabra, a través de un gesto, a través de un momento, Señor, de gracia que tú nos diste. Este esposo mío vino a tus pies. Estos hijos míos vinieron a tus pies. Esta familia vino a tus pies. ¿Por qué? Porque Dios nos llama a todos para vivir un día en su presencia, en su gloria, y necesita de ti y de mí para hacer la diferencia, como hizo posible con Pedro y con Pablo. El número telefónico para que nos llamen es el 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos. Hermanos y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre que está por encima de todo otro nombre, Jesús, palabra que significa Dios salva. Lo voy a seguir repitiendo hasta que se nos grabe bien grabado. Tenemos una llamada telefónica desde Monterrey, México. Adelante, por favor. Hablo con Mario. Mario, adelante. Hola, Padre Pedro. Soy Mario Sandoval de Monterrey, México. Felicidades por su programa. Gracias, Mario. Muy agradecido. Desde la doctrina social de la Iglesia, de los laicos bautizados, tenemos una misión en lo social, lo temporal y político para trabajar en el bien común. ¿Qué nos recomienda hacer para que los laicos católicos entendamos este concepto que de alguna manera hemos batallado de alguna manera por la cuestión clerical y que de alguna forma no permite que a veces veamos ese bien común y que es parte del trabajo de los laicos en la sociedad? Esta es la pregunta que le quisiera hacer. Gracias, Mario. Creo que te entiendo. Te estoy perdiendo de vez en cuando, pero creo que entiendo tu pregunta. Yo creo que los laicos, para comenzar, desde el Segundo Concilio Vaticano hasta el presente y seguirá, los laicos son los más importantes embajadores de la palabra de Dios, porque no solamente la palabra se habla, pero la palabra se actúa, se vive. Y ustedes están llamados por el Señor a ser esos portavoces de su palabra para que el mundo crea y tenga de Jesús vida y salvación eterna. El problema es que muchos laicos se han puesto cómodos,
sobre todo después de que los papas últimos, particularmente San Juan Pablo II, pues ha dicho que los clérigos no deben de meterse en política, y tiene toda razón. Es decir, no debemos de ocupar puestos políticos. Pero meternos en la política es decir, somos seres sociales y por lo tanto somos seres políticos. Y el envolverse en la política desde el punto de vista, al menos de decir, estas son las plataformas de los diferentes candidatos, y ustedes examinen, decirle a los laicos, ustedes examinen realmente, si hay una plataforma que favorece el aborto, eso no es negociable. No lo podemos aceptar como católicos cristianos. El que, por ejemplo, se diga que está bien que los niños y las niñas tengan cirugía para cambiar su género, eso es inaceptable. ¿Por qué? Porque Dios nos ha creado hombre y mujer, macho y hembra, y por lo tanto hacer cualquier otra cosa, primero que todo, es una invasión a criaturas que no tienen conocimiento de lo que están pidiendo. Y segundo, pues que el hombre es hombre y la mujer es mujer. La pelvis del hombre y la mujer son diferentes, la estructura genética del hombre y la mujer son diferentes, en fin, una serie de cosas que tú puedes cambiar lo externo, pero nunca vas a poder cambiar lo interno, es decir, lo que Dios ha creado en cada una de las personas que están en este mundo. Yo creo que es importante que los laicos tomen un paso decisivo en la política, porque el cruzarse brazos y decir, ese está haciendo mal, el otro es un corrupto, el otro, qué sé yo, es un ladrón, cosas así, pero eso no resuelve nada. Seguimos con los mismos gobiernos, seguimos con las mismas situaciones. Los laicos tienen que tomar una actitud mucho más agresiva y ser parte del sistema político de cada nación. Y laicos comprometidos con Jesucristo, por supuesto. Y si así lo hacemos, pues podemos un día tener mejores gobiernos y un mejor mundo. Que Dios te bendiga, Mario. Muchísimas gracias por tu comentario. En estos momentos un correo electrónico. Una pregunta, adelante, por favor. Padre Pedro, gracias por regalarnos sus conocimientos y consejos de buen pastor. Mi hijo prontamente, Dios mediante, hará su confirmación. Él quería escoger como padrino a su tío favorito, que le tiene mucho cariño. Sin embargo, está casado solo por lo civil, no por la iglesia. Un matrimonio tardío, sin hijos. Nuestro párroco nos explicó que no puede ser padrino, lo que entiendo perfectamente al estar en pecado mortal. Sin embargo, este familiar nos dijo que revisó en el derecho canónico y que no hay tal exigencia para poder ser padrino. Cabe señalar que se le ha aconsejado reiteradas veces lo bueno que se case por nuestra iglesia, pero dice que lo hará más adelante y ya han pasado algunos años. Su esposa católica también tiene la misma postura, que todo puede esperar. Ahora lo que más me preocupa es que cuando van a misa comulgan según ellos. El sacerdote está de acuerdo con esto, lo que me parece muy extraño. Si ya se le ha hecho la corrección fraterna, ¿qué más podemos hacer ante la dureza de su corazón? Mi hijo le tiene gran afecto, pero tampoco quiero que se confunda con esa actitud y dichos de él. Desde ya, gracias por su consejo y bendiciones en nuestro Señor Jesús. Lourdes. Lourdes, muchísimas gracias. Primero de todo, no sé qué documento ha leído este señor acerca de que es posible que una persona que no está casada por la iglesia debidamente pueda ser padrino o pueda ser madrina de un joven que va a confirmarse. El derecho canónico bien claramente lo explica, que la persona tiene que ser casado por la iglesia, tiene que ser un católico práctico. ¿Por qué? Si no, ¿para qué ser padrino? Si no va a dar un buen ejemplo de vida cristiana a la persona que va a ser confirmada. Lo mismo con el bautismo. El bautismo, sin embargo, por lo menos si tiene dos, porque en la confirmación solamente se pide un padrino o una madrina. En el caso del bautismo son dos, ¿verdad? Uno puede ser tal vez medio sí, medio no en su vida cristiana, pero el otro tiene que ser un cristiano práctico. ¿Por qué? Porque el cristiano práctico es el que debe de dar el ejemplo a la criatura desde su infancia hasta que Dios se lo permita. Entonces, el decir que él leyó, pues que te muestre dónde fue que lo leyó, porque hay una incongruencia ahí. Además de eso, el sacerdote, si le dijo que podía comulgar, el sacerdote está en un grave error, porque si no está casado por la iglesia, no debe comulgar.
no debe comulgar. La palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 11, versículo 29 dice, el que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación al no reconocer el cuerpo. Y dice además, comenzando con el versículo 27, por lo tanto, el que come el pan o bebe de la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Que cada uno examine su conciencia antes de recibir el cuerpo y la sangre del Señor. Yo, siendo ustedes, hablaría con el párroco de ustedes, no para denunciar a nadie, no para criticar a nadie, simplemente para dejarles saber la posesión de ustedes ante esta realidad y que Él les explique a ustedes si realmente Él dijo algo a favor de la persona que quiere ser padrino de este joven y el por qué el padre ha optado por aconsejarlo de esa manera. Porque si así lo ha hecho, está equivocado. Tenemos en estos momentos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor. Hola, padre. ¿Cómo puedo perdonar a los que me hicieron la vida imposible en el colegio? Me llamo Víctor Manuel y soy una persona con discapacidad. Un saludo desde Villafranca de los Barros, Badajoz, España. Ay, caramba, cuánto lo siento. A veces los jóvenes, pero no solamente los jóvenes, sino que los adultos también podemos ser crueles en nuestras formas de ofender, de criticar, de menospreciar, de rechazar a otras personas. Te pido perdón en nombre de estas personas que te hirieron, que te lastimaron. Y cuenta con mis oraciones, que el Señor sabe tu corazón. Pero ¿sabes una cosa? Mira, yo creo que todos en la vida hemos sido criticados en algún momento. Todos en la vida hemos sido, vituperados en algún momento. Hemos sido enjuiciados en algún momento. Y eso duele, definitivamente eso duele. Pero tenemos dos opciones. Seguir cargando con el resentimiento o entregárselo al Señor. Y reconocer que en tu caso y en el mío, en tu caso sobre todo, tú das la sangre de Dios, la sangre de Cristo. Él la dio por ti en una cruz en el Calvario. Entonces, estar consciente de que tú eres amado eternamente por Dios. Y yo sé que a veces es difícil entender eso, sobre todo cuando uno tiene heridas tan profundas en el corazón, porque el corazón se va secando, ¿sí? Se va secando. ¿Por qué? Porque el dolor llega a ser tan grave, tan serio, que uno piensa que nadie es bueno. Yo pensé eso en algún tiempo de mi vida, que nadie era bueno. Me criticaban, me lastimaban, me ofendían. ¿Por qué? Porque yo tenía un acné en la cara y en todo el cuerpo horrible, a consecuencia de la situación tan penosa que sufrimos en Cuba cuando éramos pequeños. Y me decían el vomitivo porque me ponía un montón de pomadas y demás para tratar de quitar un poco el acné, pero olía muy mal. Entonces te comprendo. Pero yo lo que te recomiendo sobre todo es que vayas al Evangelio según San Mateo capítulo 5, versículo 44, que es el que tengo yo delante de mí. Y dice la palabra de Dios, amen a sus enemigos, recen por sus perseguidores, para que así sean hijos de su Padre que está en los cielos. Porque Él hace brillar el sol sobre los malos y sobre los buenos y envía la lluvia sobre justos y pecadores. Por parte de ustedes sean perfectos, como mi Padre Dios es perfecto. ¿Y qué significa eso? Significa que al tú orar por estas personas, vas a comenzar a sentir paz. El resentimiento comenzará a dejar de ser tan agudo, el dolor comenzará a dejar de ser tan fuerte y comenzarás a sentir paz. Porque al fin y al cabo, la persona que te hiere, pues te hirió y punto. Pero tú te quedas con el dolor. Y eso no es bueno, porque tu corazón se pone más duro todavía. Lo importante es que tú puedas entregarle eso al Señor, sobre todo a través de la oración, pidiendo no necesariamente por ti, pero por la persona que te ha ofendido. Y si haces eso, yo te aseguro de todo corazón que te vas a sentir mucho mejor y vas a poder estar en paz. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Adelante con su pregunta, por favor. Saludos, Padre Pedro. Gracias por enseñarnos a través de sus programas y por el tiempo que nos dedica. Estoy pensando buscar trabajo en un hospicio.
No obstante, me surgen unas preguntas respecto a la industria. Y es que si un jefe o enfermo terminal me piden que me comunique con un capellán o algún otro líder de alguna práctica que no sea la católica, líder que se dedique a hablarle a la persona sobre las cosas de la nueva era, ciencias ocultas o algún pastor de iglesia protestante, etcétera, para que ayude al enfermo terminal a asimilar o entender la muerte o para que lo acompañe en su último día de vida, ¿estaría incurriendo en pecado mortal o algún otro pecado? Por favor, no sé si podría contestarme esta duda. Muchas gracias. Dios le bendiga muchísimo, Padre. Marí. María, Dios te bendice y bueno, pues tú todo lo que puedes hacer es ayudar a la persona a bien morir. Si esa persona es católica, qué bueno traerle un sacerdote para que le dé la unción de los enfermos y para que lo confiese y para que le dé pues la Santa Comunión. Sí se puede. Si no se puede, pues ni modo, se hace lo que se puede. En el caso de una persona que no es católica, pues yo creo que es justo que tú te comuniques con, si la persona, si el enfermo desea, ¿verdad?, que tú te comuniques con su pastor o con el líder de su comunidad para que esa persona venga o envíe a alguien en su nombre que ayude a esta persona, pues, a estar en paz con Dios. Y si esa persona, vamos al extremo, está en el campo del ocultismo, en la nueva era, pues en supersticiones, en curanderismos que están fuera del concepto cristiano, pues ahí ni modo, tienes que llamarlos en conciencia, tienes que llamar a la persona si es que el paciente desea y al mismo tiempo, pues después que se vaya esa persona, decirle al paciente si te permite orar por él o por ella. Y si te permite orar por él o por ella, pues tú oras y invocas el nombre de Jesús y le pides al paciente que haga un acto de rendimiento de cualquier pecado al Señor y que sea un tiempo de renovación espiritual. Y si no te lo permite, pues por lo menos en silencio tú oras y le pides al Señor que tenga misericordia de esta persona que está a punto de entregar su alma al Señor, ¿sí? Entonces, siempre hay una manera en que podemos ayudar a otros a bien morir. Y yo creo que tú, siendo una persona que opta por ser un auxilio importante en la transición de esta persona o de las personas que van a morir, que tú puedas ayudarles a bien morir, ¿sí? Y la palabra de Dios, pues, bien nos dice que encontramos paz porque el Señor es paz. Les dejo mi paz, les doy mi paz. No como la paz que da el mundo, que no hay entre ustedes ni angustia ni miedo. Y qué hermoso poder decir a la persona en sus últimos momentos, el Señor está contigo, recibe paz. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Hermanas y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre que está por encima de todo otro nombre, Jesús, Señor y Salvador de tu vida, de mi vida, de tu alma, de mi alma. Y en Cristo hay poder, hay esperanza y hay victoria, hermanos. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, mi nombre es Segundo Ramírez y lo contacto desde Antofagasta, Chile. Y quiero solicitar si me puede ayudar con el siguiente cuestionamiento que me han presentado con relación a que Jesús habría tenido hijos con María Magdalena. Intentando corroborar aquello, he visto que está considerado en un evangelio apócrifo y objetado en su tiempo por nuestra Iglesia Católica, y que no encaja en mi mirada de sustento de fe, que es la misión cumplida por Jesús, enviado por el Padre con absoluta obediencia. Pese a las tentaciones que el mal intentó tropezar, no sé si esto que he compartido tiene otra mirada. Dios le bendiga y usted cuídese. Muchísimas gracias. Pues
ante todo, el libro que tú has leído es un libro que no fue aprobado por la iglesia. ¿Por qué? Porque la mayoría de los libros apócrifos, incluso este del que tú hablas, pues fue escrito por gnósticos. La palabra gnóstico viene de la palabra gnosis, es decir, mente. Y estas personas comenzaron a separarse de la única iglesia fundada por Jesús, que es la iglesia que es una santa, católica, apostólica. En un tiempo en que ellos pensaban que Dios podía revelarse a ellos a través de sus propias mentes, de su propia gnosis, y por lo tanto no necesitaban de Dios para conocer lo que Dios quería revelarle al mundo entero. Entonces, una de las cosas que inventaron es de que Jesús se había casado con María Magdalena y que Jesús había tenido hijos con María Magdalena. Si vamos al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 19, vamos a ver un momentito, capítulo 19, en el versículo 12, vamos a ir al versículo 12. A ver si lo encuentro aquí rapidito para leerlo. Dice así, versículo 12, hay hombres que han nacido eunucos, es decir, que no pueden tener relaciones sexuales porque son impotentes. Otros fueron mutilados por los hombres, es decir, castrados. Y hay otros todavía que se hicieron tales por el reino de los cielos. ¿En cuál grupo piensas tú que está Jesús? Y dice, para terminar, entienda el que pueda. Entienda el que pueda. Jesús no se casó. La vida de Jesús fue hacer la voluntad del Padre. La vida de Jesús fue proclamar la grandeza del amor de Dios para todos nosotros. Y cuando uno está tan envuelto en las cosas de Dios, uno no tiene tiempo para otras cosas. Es igual que dicen que María Santísima tuvo otros hijos. La mirada de María, la vista de María estaba fija en Dios. Ella no le interesaba a ningún hombre. Ella tuvo que unirse a José, porque en los tiempos de Jesús y de María y de Jesús y de José, una mujer no podía vivir sola. Necesitaba de un hombre. No podía trabajar y ganar dinero fuera de su hogar. Y por lo tanto, o se casaba o se prostituía, una de las dos. Y María, por supuesto, ni se casó ni se prostituyó, simplemente por voluntad de Dios se unió a esta persona llamada José. Pero el hijo de María es Jesús. Y María no tuvo otros hijos. Si hubiera tenido otros hijos, hubieran estado escritos en la Biblia. Se habla de los hermanos de Jesús, pero los hermanos de Jesús eran sus parientes, porque en el tiempo de Jesús los parientes se llamaban hermanos, igual que yo les llamo hermanos a ustedes también. Y no somos nada en el sentido biológico. Cuando el Señor viene a este mundo, viene con una sola misión, con un solo propósito, no de engendrar hijos. Imagínense ustedes Jesús, que tiene dos naturalezas, la humana y la divina. Jesús en su naturaleza humana pudo haber engendrado hijos, pero la unión entre su humanidad y su divinidad es tan totalmente y completamente una, que Jesús hubiera engendrado semidioses también. Imagínense semidioses caminando por todas partes del mundo. Porque no podemos separarnos del otro, la humanidad de la divinidad de Jesús. Eso se llama unión hipostática. Es una unión total y completa entre dos, entre dos unidades, que no son dos, sino que son una. ¿Sí? Entonces, eso de que te han dicho de que Jesús tuvo familia con María Magdalena es una total y completa aberración desde el punto de vista teológico y bíblico. Que Dios te bendiga. Tenemos a Isabel desde Dallas, Texas, que está pacientemente esperando. Isabel, ¿me escuchas?
Sí, ¿cómo está, Padre? Dios lo bendiga. Bendecido por gracia de Dios. Adelante, Isabel. Padre, le quería preguntar qué significa la virginidad de María. Perdón, ¿qué significa qué? La virginidad de María. ¿Qué significa? Que María se consagró totalmente al Señor. Mira, vamos a ir un momentito a la carta de San Pablo a los Corintios capítulo 7. Primera Corintios capítulo 7. A ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios al respecto. Acerca de la virginidad. Sí. Respecto a los que se mantienen vírgenes, eso es el versículo 25 adelante. Respecto a los que se mantienen vírgenes, no tengo ningún mandato del Señor, pero los consejos que les doy son que los hombres, pienso yo, en vista de las dificultades que tienen, que no tengan relaciones sexuales. Tienen obligación con una mujer, no intente liberarte. Y continúa diciendo, yo quisiera verlos libres a todos. Versículo 32, libres de preocupaciones. El que no se casa se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. Y no es así el casado, pues se preocupa de las cosas del mundo y cómo agradar a su esposa y está dividido. De igual manera, las mujeres solteras y las vírgenes se preocupan del servicio del Señor y de ser santas en su cuerpo y en su espíritu, mientras que las casadas se preocupan de las cosas de su marido y del mundo y están divididas. Al decirle esto, no quiero ponerles trampas, sino que más bien con miras a una vida más noble en la que estén enteramente unidos al Señor. ¿Y quién por encima de todo estuvo total y completamente unida a Dios, unida a Jesús? María Santísima, que pudo decir desde lo profundo de su ser, mi alma proclama la grandeza del Señor, mi espíritu se goza en Dios que me salva. ¿Por qué? Porque yo soy la sierva del Señor. Eso se lo dijo el ángel cuando la visitó. Alégrate tú, la hekaritomene. La palabra hekaritomene significa en griego la llena de gracia, es decir, la llena de la vida de Dios. La vida de María era una vida virginal. ¿Por qué? Porque su vida estaba total y completamente dedicada al Señor, estaba consagrada al Señor. María era virgen porque su deseo era vivir completa y totalmente para el Señor. Esa es la respuesta. Podemos hablar mucho más de eso, pero creo que tenemos ya suficiente. Sí, que Dios te bendiga, mi hija. No sé si tenemos correo electrónico. Adelante, por favor. Recibe un cordial saludo, Padre Pedro. ¿Me podría, por favor, explicar la curación del hombre sanado en Betsaida, en Marcos 8, del 22 al 26, donde Jesús lo sana en 2 etapas? ¿Acaso Jesús le impuso manos en 2 oportunidades para darle la vista espiritual y después la vista natural de su cuerpo? Le agradezco su buena labor de enseñarnos. Dios lo bendiga siempre y la Virgen lo acompañe. Atentamente, Paula, desde Colombia. Paula, muchísimas gracias. El Señor te bendice. Pues es interesante porque usualmente en los evangelios cuando Jesús sana, a no ser que tenga un propósito especial para que la sanación se demore. Por ejemplo, cuando los leprosos van donde Jesús, se acercan a él, le piden, Señor, sánanos. El Señor los sana, pero dice, vayan donde está el sacerdote para que los proclame libres. Y en el camino quedan sanos, Y dice la palabra de Dios que todos se van a sus casas para, con alegría, pues hablarles lo que ha sucedido, que ellos recibieron sanación y que están libres, están sanos de la lepra. Solamente uno regresa, y el que regresa, regresa para darle gracias a Jesús, darle gracias a Dios. Pero en la mayoría de las situaciones, Jesús cuando sana, sana. Porque en este caso, por ejemplo, sin embargo, pues Jesús lo hace en 2 partes supuestamente, ¿sí? El primero, escupe en sus manos. Bueno, primero que todo, lo lleva aparte, porque este hombre no solamente era ciego, pero no quería como que los demás que estaban mirando, como que fuera a hacer una cosa sensacionalista, medio amarillista, ¿verdad? Lo que Jesús fue a hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Jesús, además de ser Dios, es una persona sencilla, humilde. Por eso la palabra de Dios dice que el que se humilla será exaltado.
Jesús lo lleva aparte. Jesús quiere estar con él a solas. ¿Y qué es lo que hace? Escupe sus manos, las manos de Jesús, las escupe, saliva, y la pone en sus ojos que no podían ver. Y le pregunta qué es lo que él ve. Y le dice, veo como que árboles, pero todo medio oscuro. Aquel hombre se tenía que haber sentido muy mal, degradado, humillado. ¿Cuánta gente lo habrá mortificado, lastimado con sus insultos, etcétera? ¿Por qué? Porque era ciego. Y para los judíos, el tener una enfermedad o un problema físico constituía que la persona era impura. Era impura. Entonces, claro, nadie quería que ver nada con esta persona. Lo consideraron impuro, de seguro que lo pateaban, lo humillaban, lo tildaban de pecador, cuántas cosas, ¿no? Pero sin embargo, lo puro viene a lo impuro, lo perfecto viene a lo imperfecto, lo limpio viene a lo sucio. Jesús, Dios, viene al que necesita de Él. Qué fabuloso sería si todos nosotros comenzáramos como cristianos a entender esa realidad. A veces nos jactamos de ser mejores, nos jactamos de tener más, de poseer más, de ser más inteligentes, de mejor calidad de vida. Y nos olvidamos que lo que hagamos por el más pequeño lo hacemos por el mismo Jesús. Jesús lo sana primero los ojos con su saliva. La palabra de Dios que sale de su boca representada en forma de saliva. Y lo pone sobre los ojos del hombre. Y después las manos. Las manos, lo que usa Dios para crear. Crea todo. Y el Señor dice, he venido para crear vida nueva. Para hacer en ustedes algo nuevo, algo diferente, algo hermoso, algo que realmente trasluzca en ustedes la misma presencia de Dios. Esas son las dos veces en que Jesús hace algo por este hombre. La primera, poner saliva de su boca a los ojos de este hombre. Su palabra que se encaja en los ojos de este hombre. Y lo segundo, sus manos. Crea algo nuevo, algo maravillosamente nuevo, algo que aquel hombre no podía ni siquiera imaginar. Y al principio ve esos árboles grandes, gigantes, como que todo el mundo es más grande que él, más importante que él, y él está por debajo en la oscuridad de su vida. Pero comienza a ver algo diferente. Y lo primero que ve, bendito sea Dios, como realmente estaba delante de él, era el mismo Jesús. Que el Señor nos saque nuestras cegueras a nosotros, incluso a aquellos que estaban viéndolo, incluso a sus apóstoles, y que comencemos a vivir una vida sin oscuridad, una vida nueva, una vida en Cristo Jesús. Amén. Tenemos un correo electrónico, una pregunta, adelante por favor. Padre Pedro, Dios le bendiga. Una pregunta. ¿Es verdad que de todas las criaturas creadas por Dios, nosotros somos parte del Espíritu de Dios? ¿Por eso de que en el Génesis Él no sopló espíritu? Gracias y mil bendiciones. Diego, desde Venezuela. Diego, Dios te bendice. Muy interesante tu pregunta. El que Dios haya soplado sobre el primer hombre no quiere decir que somos parte íntegra de Dios. No, somos criaturas de Dios. Tenemos vida, y no solamente vida pues temporal, pero tenemos vida eterna. ¿Por qué? Porque Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, y por lo tanto vamos a poder gozar un día de la plenitud de su vida en el cielo. La vida que Dios nos da, el Rúa que Dios nos da, es la vida eterna. Y nos da la vida eterna, y no solamente para que nosotros podamos, pues, un día estar en su presencia, pero también al mismo tiempo nos da ese Rúa, esa vida eterna, su espíritu, para que nosotros podamos ser como Él. No ser Él, sino que ser imitadores de Él, imitadores de ese que es Jesús, que viene al mundo para enseñarnos el camino, porque Él es la verdad y Él es la vida. Entonces, qué bueno que nosotros podamos, imitando a Jesús, viviendo como Jesús, sirviendo como Jesús, amando como Jesús, y sobre todo, pues, tomando la decisión más importante de nuestra vida, que es vivir de acuerdo a la voluntad de Jesús,
que un día podamos, sin esas escamas en los ojos, sin esa oscuridad en nuestro corazón, poder experimentar en su plenitud la luz de vida, que al fin y al cabo es el mismo Dios. Les invito, hermanos y hermanos, para que piensen la posibilidad de acompañarnos en un maravilloso peregrinaje. Octubre 14 al 24 vamos a ir a Italia, con el favor de Dios visitaremos tantos lugares que, bueno, en estos momentos pues no quiero mencionarlos, pero vamos a estar en Roma, vamos a estar en Asís, vamos a estar en San Giovanni Rotondo, vamos a ir por la costa amalfitana, tantas cosas lindas que vamos a ver. No se lo pierdan. Para más información, por favor, comuníquense con Maciel Carrasco al número telefónico 347-463-3998. 347, que es el área, y el número telefónico 463-3998. También pues quiero decirles que voy a estar en Carolina del Norte, Dios primero, en Charlotte, los días 6 y 7 de este mes de julio, en el 12º Congreso Carismático, con el lema Familias en Carismas en la familia, así es. Sí. Se va a dar a cabo con el favor de Dios en el Brown High School, es A.L. Brown High School. Para más información, por favor, comuníquense al número telefónico 704-507-5691, 704-507-5691. También les invito para que estén con nosotros, si es posible, en Gainesville, Georgia, los días del 18 al 21 de julio, en la Iglesia Misión de San Juan Pablo II. Para más información, por favor, comuníquense al número telefónico 770-532-6772. A ver qué más tenemos. Yo creo que eso es todo por ahora. Que el Señor me los bendiga en abundancia, que sigan creciendo, sigamos creciendo en estatura y en santidad ante Dios y ante los seres humanos, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y esté con ustedes por siempre. Hermanas y hermanos, vayan con Dios, Dios siempre irá con ustedes, que pasen un día muy feliz y hasta la próxima, Dios mediante.